Una vez más, quiero invitarles a que pongan atención en lo que les voy a compartir. Estoy consciente que muchos hermanos están acostumbrados a los mensajes tipo evangelístico cuando yo predico en la iglesia y que de pronto el Señor me mueve de una manera muy especial. Y de pronto hay emociones, hay gritos, hay hasta lágrimas. Y de pronto, pues la gente recibe de esa manera. Hermanos, hermanas, quiero compartirles ahora el mensaje al entendimiento, a la mente, al alma y al espíritu, explicado, revelado por el Espíritu Santo, porque muchas veces también podemos gozarnos con esos mensajes tipo evangelístico, pero también podemos acostumbrarnos a solamente emocionarnos y en realidad no tener fundamento profundo en la palabra de Dios. Y si usted pone atención, el título del mensaje de este día es El clamor de medianoche y el arrebatamiento de la iglesia. Aquí hay algo maravilloso y yo quisiera invitarle, mi hermano, mi hermana, que nos centráramos en esta frase, el clamor de medianoche. Si usted pone atención, hablar de clamor es hablar de un grito. Hablar de clamor es hablar de algo que se va a manifestar por todo el mundo para que todo el mundo se dé cuenta. Y yo quisiera invitarle, hermano, hermana, créame, no encuentro la forma para explicarle lo que le quiero decir, porque me doy cuenta que la gran mayoría de cristianos están viviendo muy tranquilos. La gran mayoría de cristianos no se están preocupando como el Espíritu Santo espera que nos preocupemos. Tenemos una escritura, un versículo de la palabra de Dios, muy pequeño, con unas cuantas palabras nada más, pero son unas cuantas palabras poderosas, profundas, que necesitamos nos sean reveladas por el Espíritu Santo. Y yo quisiera invitarles a que leyéramos lo que dice Mateo capítulo 25 y versículo 6. Quiero que ponga mucha atención. Es el mismo Cristo hablando. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Grábese esto. El Señor Jesús habló acerca de su segunda venida. El Señor Jesús reveló ahí en Mateo capítulo 25 que debemos estar alertas, la iglesia, que debemos estar pendientes, que debemos estar a la expectativa, que jamás debemos estar confiados. Y quiero que ponga mucha atención.
Yo creo que la iglesia de Cristo Jesús, que somos usted y yo, deberíamos estar muy pendientes, no tanto para escuchar ese clamor o ese grito, sino que deberíamos estar pendientes porque eso va a suceder. Y porque eso va a suceder, y va a suceder en cualquier momento, nosotros debemos estar siempre pendientes, siempre alertas. Y una vez más le digo, no para que oigamos, no para que escuchemos ese clamor, no para que escuchemos ese grito, sino más que todo, para que estemos conscientes de que eso va a suceder y que puede suceder en cualquier momento. Quiero decirles, estamos a día 14 de abril del año 2025. El día de ayer, 13 de abril del año 2025, en nuestra iglesia acá en el área de Los Ángeles, les compartí que muchas veces la iglesia piensa que los últimos días están aún por llegar. Y les leí Hebreos capítulo 1, versículo 1. Donde el Espíritu Santo, a través del escritor de la carta a los Hebreos, está revelando que los últimos días comenzaron con la manifestación de Cristo Jesús en esta tierra. Los últimos días comenzaron desde que Cristo Jesús murió y resucitó. Los últimos días comenzaron con el principio de la iglesia. Esto va a sonar muy raro para muchos hermanos y hermanas, pero también les leí Mateo capítulo 3, cómo Dios está enviando el mensaje con Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los pecadores, pero que todo aquel que no reciba el reino de Dios por la fe y no se adentre en el reino de Dios habiéndose arrepentido, esa persona quedaría ya solo esperando que el hacha de Dios caiga sobre él como cae el hacha al tronco de un árbol para cortarlo. O sea, que al mismo tiempo que Dios estaba dando ese regalo, esa gracia maravillosa, que Dios estaba ofreciendo la salvación a los hombres, a todos aquellos que se justificaran por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, ellos ya serían súbditos al reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, toda aquella persona que no recibiera el reino de los cielos y no mostrara un cambio en su corazón, estaría expuesta a que en cualquier momento fuera cortado o Dios le hiciera juicio a este mundo y que se perdiera. Así es que mi hermano, mi hermana, ponga mucha atención. Una vez más, leamos Mateo capítulo 25, versículo 6, que dice así: y a la medianoche se oyó un clamor, y a la medianoche se oyó un grito ensordecedor. Y ese grito decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo.
Yo quisiera decirles, hermanos, hermanas, de pronto podemos nosotros pensar que esta es la voz ensordecedora de Dios, dándole la orden a la iglesia para que se levante y se encuentre con su Señor. Pero no, esta es la voz del Señor Jesús al remanente de Israel, el cual mira al Señor en su segunda venida, y lo mira porque son los que reciben esta noticia con ese grito ensordecedor. Ya en otras ocasiones les he hablado que la iglesia es levantada de acuerdo a la Sagrada Escritura en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos y sin ningún anuncio previo. O sea, de pronto es sorprendida la iglesia y cuando menos espera se encuentra con su Señor. Una vez más le digo, cuando usted lea lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, y el clamor decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. No lo tome como que es la orden de Cristo a la iglesia para que salga de este mundo y se encuentre con Él en los aires. Porque una vez más le digo, el recogimiento de la iglesia será en secreto. El recogimiento de la iglesia será sin algún anuncio. Será algo muy personal, muy individual entre Cristo y la iglesia. Pero, hermano Rodríguez, ¿por qué se menciona aquí en Mateo capítulo 25 versículo 6? Y es precisamente el Señor Jesús quien está hablando, quien está ordenando, quien está anunciando con una potente voz que aparece el esposo y que hay que salir a recibirle. O sea, ¿cómo es que en la manifestación de Cristo se da la orden que la iglesia salga y tiene que haber ruido? Y como le digo, todos sabemos que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, esta orden, este grito, este clamor, no es para la iglesia, sino para el arrebatamiento del remanente de Israel. Pero una vez más le recuerdo, ¿por qué le estoy haciendo mención del clamor de medianoche? ¿Y por qué deberíamos nosotros tenerlo muy en cuenta? No porque vayamos nosotros, la iglesia, a escuchar ese clamor o ese grito o esa orden para salir y encontrarnos con el Señor, sino solamente para estar conscientes que aquello va a suceder y que puede suceder en cualquier momento. O sea, a nosotros la iglesia, aunque este grito, este clamor no sea para nosotros, a nosotros nos ayuda tremendamente el estar pendientes de ese clamor, de ese grito. Porque el estar pendientes que va a haber un clamor, que va a haber un grito, donde se dará la orden
para que alguien se encuentre con Cristo, que no es la iglesia, sino es el remanente de Israel, a nosotros la iglesia nos servirá para estar alertas, para estar despiertos, para estar velando. Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana. Y le digo ojalá que me entienda, porque la gran mayoría de la iglesia no está tomando en cuenta esta amonestación del Señor. La gran mayoría de la iglesia no está pendiente de este clamor, este grito que dijo el Señor que va a manifestarse en cualquier momento. Ahora, de pronto alguien pueda decir, hermano Rodríguez, me está confundiendo, porque de pronto parece que usted estuviera apropiándose de la Escritura, pero no la está tomando para la iglesia. O sea, se está interesando en hablarnos acerca de esa Escritura y nos habla como que nos ayuda a nosotros, la iglesia, esa Escritura, pero que a la vez no es para nosotros. Por ahí les he predicado, les he enseñado, les he compartido estudios acerca de una cosa muy importante, y esto es la diferencia en tiempo entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento del remanente de Israel. Y si usted toma en cuenta, vamos a hablar del tiempo. Si usted toma en cuenta el tiempo o el momento en que la iglesia es arrebatada, yo ya le dije, va a ser arrebatada en silencio, va a ser recogida y va a ser algo muy personal, muy particular, muy de Cristo y la iglesia nada más. Y eso es lo que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en lo más corto del tiempo que sea posible. No podemos decir ni siquiera en un suspiro, porque en realidad no hay casi tiempo. En un abrir y cerrar de ojos usted no tiene tiempo de nada. Por eso es que yo les digo, hermanos, la iglesia no puede ver a Cristo cuando venga, ni puede escuchar nada, porque en un abrir y cerrar de ojos usted no puede ver algo y describirlo, ni puede escuchar algo y decir que escuchó. Ojalá que me esté entendiendo. De manera que si es un instante para ser recogidos en ese abrir y cerrar de ojos, en la Biblia Reina Valera dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces va a ser un instante el recogimiento de la iglesia, y ya está manifestándose el grito del cielo, el clamor, el ruido, para que se dé cuenta el remanente de Israel, no la iglesia, que viene el esposo por ellos. O sea que no se puede decir que ese no es tiempo para Israel, porque en este momento nosotros, la iglesia, somos la esposa. Y grábese esto. Está escrito en la palabra de Dios, y el profeta Isaías habló mucho acerca de esto, que Dios llamó a Israel mi esposa. Dios dijo a Israel, tú eres mi esposa, yo me desposé contigo. De manera que Israel dejó de ser esposa de Dios para que la iglesia se convirtiera
en la esposa de Jesús, el mismo Dios manifestado en carne. Cuando la iglesia, que es la esposa de Cristo en este momento, sea recogida, Israel volverá a ser esposa de Cristo. Pero me refiero a Israel como el remanente de Israel, no a todo Israel. Como tampoco puedo referirme a que Cristo es el esposo de toda la iglesia actual, de todo lo que se dice ser iglesia. Cristo es esposo solamente de los creyentes serios. Solamente aquellos creyentes sinceros son esposa de Cristo. Ojalá que me vaya entendiendo el tema, es muy profundo, es muy maravilloso, pero en este día nos estamos centrando en una cosa muy importante, y yo creo que la mayoría de los hermanos que me están mirando y escuchando en estos momentos, incluyendo a pastores, a evangelistas, a predicadores, me van a dar la razón, que no estamos tomando en cuenta Mateo capítulo 25 versículo 6 en lo que se refiere al clamor de medianoche, al grito de medianoche, a que se va a escuchar un clamor, un grito anunciando que viene el esposo y que hay que encontrarse con él. Una vez más quiero aclararles, no es a la iglesia a la que se le dice el esposo viene, sal a recibirle. ¿Por qué? Porque por la iglesia no viene el esposo. El esposo atrae a la iglesia hacia él. O sea, la iglesia va hacia Cristo, no viene Cristo por la iglesia. Eso ya lo hemos visto en algunas oportunidades. De manera que solamente quiero que ponga atención porque es lo que más me importa en estos momentos. Que la gran mayoría de cristianos no están tomando en cuenta Mateo 25, verso 6, donde se habla acerca del clamor de medianoche, de que se escuchará un tremendo grito, que se escuchará una orden divina, una orden de parte de Dios, y esa orden es: ya viene el esposo, salgan ustedes a recibirle. Y como les digo, podría quedarme callado y no decirles nada acerca del clamor de medianoche, por cuanto no es para la iglesia. Pero ¿por qué le estoy diciendo que tenemos que estar pendientes del clamor de medianoche, de ese grito ensordecedor que va a escucharse para que quien está en ese momento, que es el remanente de Israel, salga a encontrarse con su Señor? La razón por la cual tomo en cuenta Mateo 25, verso 6, con lo del clamor de medianoche, el grito de medianoche, es porque al estar pendiente de aquello, estoy pendiente de una vida santificada a Dios. Estoy pendiente de vivir una vida agradable a Dios. Ahora, una vez más, recuerde, en lo personal, yo lo tomo como que es un abrir y cerrar de ojos para que la iglesia se encuentre con Cristo, y el siguiente abrir y cerrar de ojos para que Cristo se manifieste visible al remanente de Israel.
y luego mande a los ángeles, como dice Mateo 24, 30 y 31, y recoja a sus escogidos. Entonces, creo que vale la pena mencionar el clamor de medianoche para estar alertas, para estar vigilantes, para estar siempre preparados, porque aunque no es la misma cosa, oiga bien, porque aunque el clamor de medianoche no es una señal para la iglesia, pero estará a una diferencia de un abrir y cerrar de ojos. Por esa razón es que debemos tomar en cuenta nosotros, la iglesia, este clamor de medianoche. Y me llama la atención la frase: a la medianoche se oyó un clamor. Cristo, fíjese bien, está hablando. Cristo está mencionando que habrá un clamor, un grito. Y Cristo lo está mencionando como si fuera una historia de algo que pasó. Por lo cual, nosotros debemos tener la plena seguridad que eso va a suceder. ¿Por qué va a suceder, hermano Rodríguez? Porque Cristo Jesús lo presentó como algo que ya había sucedido cuando todavía no se manifiesta. O sea, eso te da la seguridad que eso va a suceder. Y eso podía suceder en cualquier momento, desde que Cristo resucitó y ascendió a su gloria. O sea, desde hace más de 2000 años. Yo sé que hay una doctrina que enseña que Cristo Jesús no va a venir por la iglesia porque antes tienen que suceder ciertas cosas. Pero yo te digo, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento está llena de escrituras que nos alertan a estar preparados para irnos con el Señor, porque puede venir en cualquier momento. Y yo te digo, de acuerdo a la Sagrada Escritura, desde el momento que Cristo ascendió a su gloria, ya la iglesia debería estar preparada para que en cualquier momento fuera recogida por Cristo. Si tú te recuerdas, por allá en el capítulo 1 de los Hechos, por el verso 8 y 9, el Señor se eleva y desaparece de la vista de los primeros discípulos. Y ellos se quedan buscándolo porque se perdió de vista, ya no lo vieron. Y estaban preocupados buscándolo. Y se aparecen dos ángeles ahí con ellos. Y les llaman la atención y les dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Oiga esto: este Jesús que de vosotros ha sido tomado y llevado al cielo, así como le han visto desaparecer, así le mirarán aparecer. Pero no dijo en 2500 años, no dijo ni siquiera en un año, no dijo el ángel ni siquiera en un mes. Ustedes lo acaban de ver que se va a su gloria, y así como lo están mirando que se va, así lo verán venir. ¿Qué deberían hacer entonces aquellos primeros discípulos? Estar viviendo agradablemente a Dios y esperando que en cualquier momento apareciera su Señor
por ellos. Pero no deberían estar solamente mirando en qué momento vendría el Señor, sino actuando, sino viviendo agradablemente a Dios, para que en cualquier momento que el Señor apareciera, como dijeron los ángeles, ellos se fueran con Él, hablando del remanente de Israel. Pero acuérdate que nosotros, la iglesia, somos arrebatados un instante antes que el Señor recoja al remanente de Israel. El asunto es que nos estamos centrando en algo muy importante, en que debemos tomar en cuenta el clamor de medianoche. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento difícil, serio, crítico, cuando la iglesia, fíjate bien, va a ser recogida y el remanente de Israel también va a ser levantado. Y para ello, tanto el remanente de Israel como nosotros debemos tomar muy en cuenta este clamor de medianoche. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Deberíamos estar bien dispuestos, deberíamos estar bien emocionados, pensando que en este momento, no le digo en este año, no le digo en este mes, ni le digo en este día, ni siquiera en esta hora, sino deberíamos estar pendientes que en este momento se puede escuchar el clamor y que se diga: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Y como le digo, le hablo casi como si nosotros fuéramos a escuchar el clamor de medianoche. Pero es que como es tan cercano el arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento del remanente de Israel, que solamente los separa un instante. Otro día vamos a hablar más acerca de eso. Yo quisiera que viniera conmigo y que leyéramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16 al principio. ¿Qué es lo que estamos mirando en este día? ¿En qué nos estamos concentrando en este día? En esa frase, el clamor de medianoche, el grito de medianoche, que se va a escuchar un grito en este mundo y que nosotros, la iglesia, debemos tomarlo muy en cuenta y estar pendientes que ese clamor se va a manifestar, que ese grito se va a escuchar, pero no porque nosotros vayamos a escucharlo, sino porque un instante antes de cumplirse aquello, nosotros estaremos siendo levantados. Nosotros estaremos siendo atraídos al Señor. Por eso debe de ser esa preocupación, como le digo. Por eso a la iglesia también, como a Israel, como al remanente de Israel, nos debe de inquietar tremendamente este versículo 6 de Mateo 25. Porque el mismo Señor Jesús dijo: se oyó una voz que dijo: vuestro esposo viene, salid a recibirle. Entonces
Eso va a suceder porque Cristo lo dijo. Y nosotros debemos tomar muy en cuenta que eso va a suceder para vivir agradando a Dios y vivir siempre a la expectativa que un instante antes que se manifieste ese clamor, ese grito, nosotros seremos recogidos por el Señor en los aires. Mira lo que dice acá, hablando del clamor de medianoche, hablando del grito de medianoche. Fíjate lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Aquí hace mención a la manifestación visible de Cristo. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Te das cuenta? Ahí está el clamor, ahí está el grito. Es el grito de Cristo, es el grito divino, es el grito celestial que anuncia la venida de Cristo a recoger a sus escogidos. Y una vez más te digo, hermano, hermana, aunque Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 es el fundamento del arrebatamiento de la iglesia, es el fundamento escritural del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, tenemos que saber hacer división entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento del remanente de Israel. Porque, como puedes ver aquí, claramente dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nada más faltó que dijera, con clamor, con un grito, descenderá del cielo, o descenderá del cielo el Señor, dando un grito de autoridad, ordenando. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, el clamor de medianoche es el grito de Cristo al manifestarse. Es el grito o el eco del grito de Cristo, pero ahora por los ángeles. El grito de Cristo viene acompañado de un sonido tan fuerte como si fuera una trompeta que suena con todo su poder, que es amplificado el sonido y se escucha por todo el mundo. Pero a donde quiero llevarte es a este punto. Hoy nos centramos en el clamor de medianoche, en el grito. Allá en Mateo capítulo 25 versículo 6 habla de un clamor, un grito ensordecedor, nada más. Acá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 habla y dice claramente que será el grito de Cristo, que será la voz de autoridad de Cristo en toda su potencia y que será secundada por los ángeles y que se escuchará un sonido de trompeta. Es exactamente lo mismo. El clamor, el grito de medianoche es lo mismo de la voz de Cristo. El grito de Cristo. ¿Y por qué habla de un clamor de medianoche? Porque a la medianoche se acaba el día, por ejemplo,
Y ahí comienza ya todo lo que es la segunda parte. O sea, llegamos hasta el final del día a las 12 de la noche y ahí culmina todo lo que estaba programado para ese día. De manera que nosotros debemos entender que se habla de un clamor, de un grito para cerrar un capítulo. Se habla de un clamor, de un grito para cerrar un círculo, para cerrar una etapa. Ojalá que me entiendas, hermano, hermana. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, centrándonos en el clamor de medianoche, en el grito de medianoche. Acá, según nos dice la palabra de Dios, es el mismo grito de Cristo con autoridad, llamando a la iglesia, en este caso, llamando al remanente de Israel. Es la voz de autoridad de Cristo llamando al remanente de Israel para unirlos, fíjense bien, en un solo pueblo, a la iglesia y a Israel, los que hayamos creído en Cristo Jesús. Ahí vamos a estar los creyentes en Cristo, gentiles, y los creyentes en Cristo, judíos. Como dice Efesios, haciendo un pueblo de los dos pueblos, haciendo un solo pueblo de los gentiles y de los judíos. Yo quisiera en este momento invitarle y que veamos lo que dice la palabra de Dios en Joel, el libro del profeta Joel, en el capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Allí en el capítulo 3, versículo 16. Al principio, mire lo que dice la palabra de Dios. Joel capítulo 3 y el versículo 16. Ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Fíjese bien, ¿desde dónde viene el anuncio? Dios revelando su voluntad a través de los profetas. Comenzamos leyendo Mateo capítulo 25, versículo 6, que dice: se oyó un clamor a la medianoche. Se oyó un clamor al término de ese día. Se oyó un clamor al término de esa etapa. Y allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, nos damos cuenta que ese clamor en principio era la voz de Cristo, que con autoridad llama a sus escogidos, que son precisamente el remanente de Israel. Ya nosotros fuimos recogidos por el Señor en secreto, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, desde Jerusalén. Oiga, Jehová rugirá desde Sión. Acuérdese que allá en el capítulo 5 de Apocalipsis, a Cristo Jesús se le llama el León de Judá. Y acá en el capítulo 3, versículo 16 de Joel, al principio, dice: y Jehová rugirá desde Sión.
Hablar de Jehová, según la Biblia Reina Valera, es hablar del mismo Dios. Y el mismo Dios manifestado en carne, que es Jesús el Cristo, es el que, según lo que leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, es el que gritará con voz de autoridad, mandando que el remanente salga y se encuentre con él. Entonces acá dice, verso 16 al principio, Joel 3:16, y Jehová rugirá desde Sión, y mire qué precioso, y dará su voz desde Jerusalén. Dios manifestado en Jesús el Cristo es el que habla con autoridad, y eso se manifiesta en Jerusalén. Y de ahí se extiende por todo el mundo. Dice Joel capítulo 3 versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Oiga lo que dice acá. Y temblarán los cielos y la tierra, habrá un gran terremoto, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. No se está cumpliendo ahí, en ese grito de Dios manifestado en carne, que Dios redime a Israel, al remanente de Israel. Dios cumple con Israel, con los que estuvieran esperándole, con los que al mirarlo venir en gloria y lo reconocen, los rescata, los redime. Ahí es donde se cumple aquello que dice, y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Esto es algo maravilloso, hermano, hermana. Este tema es glorioso. Aquí tenemos esta porción de la palabra de Dios, donde leyendo desde el verso 16 al principio, encontramos que dice, Dios rugirá desde Sión, se escuchará la voz potente de Dios desde Jerusalén. Ahora, si nosotros vemos ahí enseguida, Joel capítulo 3, enseguida dice, y el Señor será un refugio para su pueblo. O sea, al escucharse esa voz de autoridad de Cristo sobre la nación de Israel, van a ser salvos los que hayan estado esperando a su Mesías. Van a ser rescatados, van a ser recogidos los que hayan estado viviendo, esperando a su Mesías. Es lo mismo que con la iglesia. Podemos ser millones y millones y millones de llamados cristianos, pero quien realmente será arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia va a ser solamente aquel que haya estado, primeramente, que haya creído en Cristo, y en segundo lugar, que esté siendo guiado por el Espíritu Santo, que esté buscando a cada día hacer la voluntad de Dios. No todo el que dice ser cristiano va a ser arrebatado, se va a ir con Cristo en el arrebatamiento. No todo el que hoy se dice ser cristiano se va a ir en el arrebatamiento. Cristo dijo muy claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrarán en el reino de los cielos los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así de sencillo. Así es que mi hermano, mi hermana, quiero que ponga atención. Ahí en Joel capítulo 3, versículo 15, dice así,
El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. ¿Cuándo? Oiga esto, ¿cuándo el sol dejará de dar su luz y las estrellas dejarán de brillar? Según dice Joel capítulo 3 versículo 15. Cuando Cristo se manifieste para levantar a Israel. Eso se encuentra allá en Mateo capítulo 24 versículo 30, y en el 31 el Señor levanta a sus escogidos, es decir, al remanente de Israel que había estado esperando a su Mesías, al remanente de Israel que le reconozca en su manifestación visible. A ese el Señor lo rescatará, el Señor lo arrebatará. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, vemos que allá en Mateo 24:30 habla acerca de que, o más bien desde el verso 29, habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, que las estrellas no darán su luz. Eso lo dice allá en Mateo 24, del verso 29 al final en adelante. Y luego también se habla de que entonces es cuando recoge a sus escogidos, cuando manda a los ángeles a recoger a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí lo que quiero que usted compare es que el sol se apaga, la luna se apaga, las estrellas se apagan. Allá en Joel capítulo 3 versículo 15. Y se apaga el sol, la luna y las estrellas allá en Mateo capítulo 24, versículo 29 al final y el 30, y en el 31 se recoge al remanente de Israel. Y ya vimos que ahí es donde se escucha esa voz de clamor, ese grito de autoridad, que no es otra cosa que la voz de mando, la voz de autoridad, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Oiga, esto está maravilloso, esto está precioso, y solamente quiero decirle, hermano, hermana, estamos ante algo glorioso. Una vez más, y aquí le voy a terminar. Grábese esto, lea con mucho cuidado. Ahí en esa escritura de Mateo capítulo 25 versículo 6, cuando dice: y a la medianoche se oyó un clamor, a la medianoche se oye un grito ensordecedor, y ese grito dice: ahí viene el esposo, se manifiesta el esposo. Y se manda, se le da la orden a alguien acá en la tierra que no es otro que el remanente de Israel, y les dice: salgan a recibir al esposo. El esposo viene, salgan a recibir al esposo. Y no se olvide que esa es la manifestación visible de Cristo para el remanente de Israel, para la nación de Israel. Y en esa misma manifestación visible también es para toda la humanidad incrédula
y desobediente. O sea, en esa manifestación visible que acabamos de leer en varias escrituras, viene el mensaje solamente para la humanidad incrédula y desobediente y para la nación de Israel. Ahí no viene el mensaje para la iglesia, porque la iglesia, ya le dije, es rescatada, es sacada de acá un instante antes de esa manifestación. La iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, 52, y en el siguiente abrir y cerrar de ojos, Dios se manifiesta en Cristo. El pueblo de Israel, la nación de Israel y todas las demás naciones incrédulas y desobedientes ven a Cristo viniendo en las nubes. Y ahí es donde una parte de Israel le reconoce, y todos aquellos que le reconocen forman los escogidos que habla en Mateo 24, 31. Pero lo más importante de este día es que mantengamos en nuestra mente, nuestra alma, que mantengamos vivo lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Si tú y yo, hermano, hermana, que hemos creído en Cristo, mantuviéramos estas palabras en nuestro corazón, eso nos ayudaría a vivir una vida más agradable a Dios, y eso nos ayudaría a estar siempre firmes y seguros de irnos con Cristo en el arrebatamiento. Hermanos, hermanas, ahí me voy a detener.